Listo, colegas, bienvenidos a esta nueva edición del Seminario de Investigación del MODEMAT. Esta semana contamos con la suerte de tener a Carlos Rautenberg. Carlos es profesor actualmente de la Universidad George Mason en Virginia, en los Estados Unidos. Como escucharon antes, fue un investigador en el BIAS, el Instituto BIAS en Berlín. Bueno, Carlos, creo que todos conocemos el trabajo de Carlos, es especialista, entre otros temas, en control óptimo, inecuaciones variacionales y cuasivariacionales. Y esta vez fue una suerte que nos aceptes la invitación, Carlos. Muchísimas gracias por eso. Bienvenido. Sabes que el Modemad, aunque sea virtualmente, es siempre tu casa. Ojalá y algún rato te podamos tener aquí también en presencial cuando esta locura termine. Eh, Insisto, gracias por aceptar nuestra invitación y Carlos, bueno, el Zoom es tuyo. Bueno, muchas gracias por la introducción. Muy amigable. Bueno, Sergio, te agradezco. Eh, la verdad la idea era visitar en el IFIP. Estábamos todos contentos porque íbamos a estar todos visitándolos, pero bueno, pasó lo que pasó y sí, me encantaría. La verdad que en algún momento ir a visitarlos. Uno sigue desde la distancia, conociendo a Juan Carlos y conociéndote a vos, Sergio, desde la distancia el crecimiento del centro que tienen ustedes y la cantidad de cosas positivas que han generado y uno lo sigue con mucha admiración. Eso tengo que decir. Gracias, Carlos. Bueno, voy a hablar de problemas variacionales no difusivos que tienen cotas en el gradiente y vamos a ver eso desde dos sentidos distintos. Y bueno, esto es trabajo en conjunto con varias personas. Los que tengo que nombrar ahí que necesitan ser nombrados son los más jóvenes de todos. Uno es un ex alumno de doctorado, Rafael Arndt, que está actualmente en Suiza, y el otro es un estudiante nuevo, que es Nicholas Kilsom, que es también, ahora está en George Mason. Rafael se graduó el año pasado. No, este año. Em, bueno, ¿qué quiero hacer? Lo primero es introducir y motivar el problema. Las diapositivas están en inglés, pero la charla va a estar en castellano. Me di cuenta que escribir en castellano me cuesta demasiado trabajo, así que perdonen por eso. Y si me ven dubitativo y pensante es porque no recuerdo los términos en castellano, así que por favor, si me ayudan con algunas cosas, se los voy a agradecer. Eh, lo que voy a hacer es, primero, motivar estos problemas no difusivos. Y los problemas son interesantes porque surgen de aplicaciones que son fáciles de visualizar y de entender. Después vamos a atacar dos clases de problemas que parecen en principio desconectados, que es el que llamamos P y el P star, el P estrella, y vamos a conectarlos luego por un resultado de dualidad de Fengel, y terminaremos la charla hablando de cómo resolver estos problemas. Hay un algoritmo asociado con un sistema primal dual, eh, y podemos mostrar algunos de estos resultados, inclusive en los casos de cotas más irregulares. Entonces, ¿cómo surgen estas montañas de arena y el crecimiento de estas montañas de arena en esta clase de problemas? Y el experimento es muy sencillo, en principio, para entender cómo uno puede tener un problema no difusivo y con cotas en el gradiente. Imagínense que tienen una fuente de un cierto material, que puede ser arena, o puede ser grava, o puede ser cualquier cosa que no tenga cohesión interna y que sea granular. Si uno empieza a tirar ese material desde un punto y tiene una superficie plana que lo sostiene, si te alejas, ves la imagen de la grava cayendo ahí, lo que se ve es un triángulo, lo que está creciendo es un cono, pero hay un ángulo bien definido. Y ese ángulo bien definido que uno ve ahí, que en el caso de la primera imagen es 32 grados, es lo que se llama el ángulo de reposo del material. Es una propiedad de los materiales y depende de la clase de material el ángulo que uno tiene. Distintas clases de materiales tienen distintos ángulos, pero inmediatamente ese ángulo determina que la pila que se empieza a generar ahí, el cono ese, tiene la norma del gradiente, está siempre acotada por la tangente de ese ángulo. Inmediatamente surge ahí que el gradiente ahí empieza a tener una cota asociada con una propiedad del material. Eh,
La no difusividad acá también es clara. Hay un transporte por ciertos mecanismos, pero no, las piedras no difunden de ninguna manera. Eh, si uno no tiene una superficie plana, la situación se torna un poco más compleja y aún más interesante, creo yo. Uno tiene el lucero ahí, que es la superficie inicial de soporte. Vamos a suponer que conocemos la intensidad del material el cual se está arrojando y el lugar en donde se arroja. En este caso tenemos el soporte de esa función f y vamos a suponer que en esa pendiente de ese soporte inicial tiramos arena. Inmediatamente vemos que ahí no se puede acumular si la pendiente es demasiado alta, entonces tiene que bajar para algunos lados donde las pendientes del lucero sea un poco más baja o sea plano, y eso es lo que sucede. Y inmediatamente en la acumulación del material vemos que el ángulo de reposo empieza a aparecer y lo que queremos entender es cuál es la estructura o el crecimiento de la pila completa. Digamos, a decir, en los lugares donde no se acumula, también queremos entender cuáles son los lugares donde no se acumula y en lugares donde se acumula queremos entender cuáles son. Y eso es un problema no trivial, especialmente porque vemos que el material se traslada por algunas de las pendientes a ciertos lugares de acumulación y las reglas por las cuales uno puede determinar un problema variacional acá son bastante simples. Es decir, si el material se empieza a alojar en un lugar donde hay una pendiente que no sea demasiado alta con respecto al ángulo de reposo, se acumula material ahí hasta que alcanza su máximo ángulo. En caso que la pendiente sea muy alta, lo que empieza a pasar es que el material se desplaza por la superficie más exterior posible y baja en dirección del gradiente de la estructura. Es decir, lo que intenta hacer variacionalmente el material es lograr su mínima energía potencial, digamos, y lo hace a través de la dirección del gradiente. Inmediatamente con eso uno tiene la descripción de un problema variacional. Y realmente las reglas son exactamente lo que describí ahí, no hay más que eso. Y a partir de eso uno tiene un problema que es variacional. La única derivada que aparece en esa inecuación variacional es una derivada temporal. No hay un operador de segundo orden, no hay nada ahí. Parece un problema sencillo, pero lo que sí surge es que hay una cota en el gradiente. Y esa cota en el gradiente, ahí consideramos un espacio de Sobolev H0, porque lo que estamos suponiendo es que cuando el material llega a la frontera de esa superficie de soporte, puede caerse libremente. La imagen que ven ahí, creo que demuestra claramente que las estructuras que se generan son no triviales. Lo que tienen ahí es un cono con una pendiente bastante alta y ahí en el círculo que también toca el cono empieza a caer arena. Y la estructura que se genera es esa estructura que uno ve ahí, que es verdaderamente no trivial, tiene una geometría que uno no podría descifrar a menos que resuelva el problema. Pero es un modelo muy poderoso para esta clase de problemas. Y es sencillo de escribir y realmente uno no tiene una ecuación diferencial ordinaria ahí, a pesar de que no hay operador diferencial en la ecuación variacional exactamente, sino en la constraint, en el set K, en el conjunto K que tenemos ahí. Eh, y la complejidad casi toda reside en esa cota. Entonces, este es el modelo inicial. A partir de acá queremos hacer una generalización. Y la generalización es intentar relajar esa cota del gradiente. Y queremos hacer eso por lo siguiente. Si uno puede relajar la cota en el gradiente, podría intentar explicar también la aparición de estructuras discontinuas en el crecimiento de estas pilas de material y también podría considerar discontinuidades o slopes eh, muy pronunciadas, pendientes muy pronunciadas, em, y en la superficie inicial. Y eso es lo que uno intenta hacer acá. A ver si puedo cambiar de pantalla. Imaginemos que en vez de tener, vamos a cierta velocidad ahora, pero voy a explicar claramente a qué me refiero con tener una cota que sea una medida. Pero imaginemos que nuestra superficie inicial de soporte es el U0 que tenemos acá arriba a la derecha.
claramente, es un cuadrado ahí, pero descrito en términos de funciones tiene una discontinuidad. Eso con el modelo anterior no se puede describir, ¿no? Entonces, ¿cómo yo podría generar un modelo que de hecho preserve la discontinuidad que tenemos en este bucero cuando empiezo a arrojar material y a lo mejor también sostenga discontinuidades cuando tiro dos clases de materiales distintos? Y para eso, en la cota del gradiente necesitaría tener, en el caso de una dimensión, deltas de Dirac asociadas con esos lugares de las discontinuidades, que permitan que la pila de material tenga discontinuidades posibles. Y esa es la idea detrás de todo esto. Y por supuesto, por ahora es un deseo, eh, no hay mucha matemática, salvo en el deseo de que, bueno, si este es mi superficie inicial de soporte y yo empiezo a tirar material o echar material, dos clases de materiales distintos, como tengo acá en el F, yo quiero que en cierto tiempo la estructura que se obtenga, la pila, se comporte del modo que tenemos ahí abajo a la derecha. Entonces, ¿qué se puede hacer con eso? Bueno, em, hay que empezar el estudio de este modelo y lo empezamos desde el punto de vista estacionario. Es decir, si uno toma este problema que es evolutivo en el tiempo y hace, por ejemplo, una semidiscretización de Euler de la derivada temporal, uno obtiene una cantidad finita de problemas estacionarios. Entonces, empecemos estudiando esa clase de problemas estacionarios para ver qué podemos decir al respecto. Y bueno, ¿cuál es la máxima generalidad que queremos hacer? Bueno, queremos tener un dominio que va a ser de Lipschitz, no hay demasiada complejidad ahí, pero vamos a tomar condiciones de contorno mixtas. Entonces, ¿qué significa eso en términos de arrojar material sobre una mesa? Bueno, en una parte de la frontera vamos a permitir que el material se caiga al piso y en la otra parte de la frontera no vamos a permitir que se caiga. Eso sería tener condiciones mixtas en esta clase de problema variacional. Y lo que vamos a ver aquí es un problema extremadamente sencillo en términos de la funcional a minimizar. Es cuadrática, es en términos muy simples, un espacio de estados que vamos a definir rigurosamente en un segundo y una cota en el gradiente que queremos definir en estos dos términos. Si hay una medida, ¿qué clase de operador G va a estar situado ahí? Y nuestro espacio de estados va a ser un espacio de estados de funciones de cierta clase y tiene que haber algún concepto de traza que nos permita forzar condiciones cero en un pedazo de la frontera. En el caso de baja regularidad del alfa y que sea una función, la situación es relativamente simple de definir al menos. Supongamos que el alfa es una función en L1 que sea no negativa. En ese caso, el G es un gradiente débil de tipo Sobolev y el espacio de estados es un espacio de estados que es un subconjunto de W11. Y esa es la situación más simple de todas. En el otro, la situación se complica porque supongamos que el alfa es ahora una medida de Borel no negativa. Y si es una medida de Borel no negativa, bueno, ¿en qué sentido voy a tomar yo mi gradiente? Y lo voy a tomar como si fuera el gradiente distribucional. ¿Y por qué es eso? Bueno, voy a definir un espacio de estados de funciones de variación acotada. En ese caso, como las funciones de variación acotadas tienen gradientes, los gradientes son medidas, esta cota del G, de la variación total del G de B con respecto a alfa va a tener sentido. Y ahora explico en un segundo cómo tiene sentido esa cota. En caso que ustedes nunca hayan visto los espacios de variación acotada, viene a ser el modo más simple para mí de explicar qué es lo que sucede. Las funciones de variación acotada son funciones en L1 para las cuales la variación total del gradiente de esa función es finita. ¿Cómo se computa el gradiente de una función de variación acotada o la variación total de eso? Es vía dualidad, se toma el supremo de esa expresión. Son la integral de B y la divergencia de P, donde el P son las funciones de testeo que son suaves, las puedes tomar en C01, pero las puedes tomar en C0 infinito también, donde la cota en el infinito es 1. Y eso te da varias cosas. Lo que te da es la masa total de una medida. ¿Qué medida es esa? Es una medida de Borel inducida por el gradiente distribucional de una función de variación acotada.
Y eso es cómo se define el espacio si uno quiere hacerlo del modo más abstracto posible. Son funciones en L1 en las cuales el gradiente distribucional de la función es una medida de Borel. Eso es exactamente lo que pasa. Y la variación acotada, que viene a ser este dB con el little p, el little p en el subscript, es una medida de Borel no negativa. Y entonces, esto es una medida de Borel no negativa. La variación total del gradiente es una medida de Borel no negativa, en cuyo caso tenemos que expresar esta desigualdad en cierto sentido. Y por supuesto, ahí dice less or equal than something, menor o igual que algo, pero ¿en qué sentido intentamos entender eso? Una diapositiva más para explicar lo que sucede ahí. En el caso de que tenemos un espacio de Sobolev, la explicación es la clásica y es elemental. Esa cota de GB que tiene alfa en el lado derecho es entendida en el almost everywhere sense, es en el sentido de en casi todas partes. ¿Qué pasa cuando aparece la medida y aparece el gradiente distribucional? Ya bueno, ahí tenemos que interpretarlo de cierta manera. Y la interpretación es, como son medidas, lo que hay a la izquierda y a la derecha son dos medidas de Borel no negativas, entonces lo que uno tiene es que la desigualdad se mantiene para cada evaluación, y en caso de que uno quiera verlos en términos de integrales, si uno integra con respecto a elementos que están de variación acotada y que son suaves, y son elementos del cono de las funciones no negativas, la desigualdad se mantiene. Es lo que uno espera. Si no hay nada, no hay nada tirado de los pelos, es lo que uno espera en el caso de que tenga dos medidas ahí. Bien. Ya tenemos una explicación, le podemos dar nombre concreto al problema. Eso es lo que vamos a llamar nuestro problema P. ¿Y qué podemos hacer en esta clase de problemas? Que va a tener en su lado más complejo un espacio de estados de funciones de variación acotada con condiciones de contorno. Es decir, del mismo modo que hay un sentido de la traza en los espacios de Sobolev, hay un sentido de la traza en las funciones de variación acotada. Y el operador de traza puede ser considerado, en el caso de las funciones de variación acotada, una extensión del operador de Sobolev, pero también se mantiene. El problema mixto, en este caso, cuando uno tiene condiciones de contorno distintas, es más complicado de lo que uno querría, y podemos demostrar lo siguiente. Si el alfa es una medida de Borel no negativa, podemos demostrar que este problema tiene una solución única en el espacio de funciones de variación acotada, con las condiciones de contorno correctas, y lo mismo en el caso de que el alfa sea una función en L1 no negativa. La demostración es a partir de un argumento directo del cálculo de variaciones, pero hay un problema relativamente serio en el medio de esa demostración. Y el problema es justamente cuál es la topología correcta en donde se pueden tomar límites con respecto a secuencias de minimización sobre este problema. Y eso es no trivial y es un poco molesto. Lo que es para mí interesante es que todo el argumento directo del cálculo de variaciones se basa en ese lema que está asociado ahí abajo del teorema. Las funciones de variación acotadas, como ya dije, el gradiente de una función de variación acotada es una medida. En ese caso, lo que sucede es que las topologías importantes que tienen el espacio de medidas de Borel pasan a tener importancia en el espacio de funciones de variación acotadas. Entonces hay tres topologías importantes en el espacio de variación acotada. Una que es la más débil de todas, que es la débil estrella, la weak star asociada con las medidas. La otra, que es la topología intermedia, que es de la que necesitamos hablar, que es la que se hereda de la topología narrow de las medidas de Borel, y la otra que es la fuerte, que es la que está asociada con la norma. Una secuencia acotada en norma no va a tener nunca una subsecuencia que converja en norma en infinito dimensional, eso no lo tenemos.
la subsecuencia que converja débil existe, pero no es suficiente para garantizar que el elemento límite tiene las mismas condiciones de contorno. Entonces, la topología que necesitamos es la intermedia. Y en este caso, justamente, tenemos un resultado de esa clase. Lo que tenemos es que el conjunto K es suficiente como para brindarnos precompacidad en el sentido de esa topología importante. Es decir, si tenemos una función que está acotada en L1 y que está en K, una secuencia, perdón, hay una subsecuencia ahí que converge fuertemente en L1 y para el cual las variaciones totales de los gradientes convergen. Y eso garantiza no solo que podamos aplicar el argumento directo del cálculo de variaciones, pero garantiza que se conserven las condiciones de contorno en el límite, cosa que no se puede garantizar con la topología débil. Ahí. Esto tiene una contraparte también en L1, que es un resultado un poco más sencillo de demostrar, pero también es complicado. Lo que se genera acá es también, W11 es un espacio molesto, por decirlo así. Pasa lo mismo que dije, una función acotada en W11 no se puede extraer una subsecuencia cuyo límite preserve las condiciones de contorno. Eso es un problema. Pero, ¿qué es lo que uno necesita para lograr eso? Necesita la equiintegrabilidad, la integrabilidad uniforme de los gradientes. La cota del gradiente nos da exactamente eso. Y esa topología intermedia de BB también tiene una contraparte en L1, que es una topología distinta de la fuerte y de la débil en W11, y esta topología es suficiente para sostener las condiciones de contorno en W11 al mismo tiempo. Y eso al menos es interesante en esta clase de problemas. Bueno, saltamos ahora a un problema que parece completamente desconectado, pero si han estudiado cosas de dualidad, se darán cuenta por dónde viene la cuestión ahora. Pero lo primero que hicimos fue, tenemos este problema estacionario en el que hemos establecido existencia y unicidad en un rango de hipótesis, de situaciones posibles, y ahora tenemos un problema distinto. Y este problema involucra también una funcional que al menos al principio parece sencilla. Estamos minimizando la divergencia de un campo vectorial. El espacio de estados no está definido en este momento. Y tenemos una funcional JP ahí que vamos a definirla de distintos modos. Y esto empieza a parecer un poco un zoológico de problemas. Y al final todos se unen en una sola relación y todo va a tener sentido. Eso les prometo que va a ser así. Podemos considerar al P como una función. En este caso, por ejemplo, si el alfa es una función en L1 no negativa o es una medida, bueno, el JP tiene una de esas dos formas. Es o una integral con peso del sentido de una norma en L1 con peso, o es la integral de P con respecto a la medida alfa. Estas dos cosas pueden suceder. Tenemos un teorema de existencia ahí, que es muy restrictivo y te deja un sabor amargo. ¿Por qué? Porque exige que la dimensión del dominio sea 1. Si la dimensión es 1, la divergencia es la derivada y estamos como haciendo trampa. Hay una demostración, está ahí y se puede probar que hay existencia en ese sentido, pero lo que empieza a aparecer es que el espacio donde estamos definiendo estas cosas es extremadamente restrictivo. Es decir, lo que queremos hacer en este teorema de existencia para P estar en dimensión 1, en el caso de que P es una función, se define un espacio de Sobolev a partir de cerradura y se puede demostrar que hay una existencia. Pero el problema es o las hipótesis son tan restrictivas que te hacen pensar de que tiene que haber una formulación mejor para esto. Y de hecho la hay, y es muy interesante. Bueno, lo digo, a mí me parece interesante, no sé qué parecerá a los demás, pero es interesante por lo siguiente. Supongamos que voy a tomar P como si fuera una medida. Tomo un alfa como una función no negativa y ahora tomo el P como una medida. Si miro ese problema de minimización ahora, tengo la divergencia de P que está en L2 y estoy considerando P como una medida. Ese es un espacio extraño al menos. ¿Y se puede definir algo ahí? Sí. ¿Cuál es el espacio de estados
correcto para ese problema es un espacio de medidas vectoriales de Borel que tienen divergencias funcionales en L2. Y eso es no estándar. Y hasta hace relativamente poco, los resultados creo que van todos asociados con un profesor de la escuela checa, que es Šilaue, desde el 2007. Hay un montón de investigación sobre estos espacios. Es decir, esto tiene sentido, no es una locura, se pueden tomar un conjunto o un espacio de funciones de Borel vectoriales cuyas divergencias sean funcionales. Hay integración por partes ahí, hay teoremas de traza, hay toda una ingeniería de resultados que nos permiten trabajar en ese sentido. Y con muy pocas hipótesis ahora, la restricción es poca, el alfa supongo que es continua, pero también se puede relajar, hay una solución única de ese problema, con lo cual te dice, esto mm, tiene más la pinta de ser el espacio de estados real y la formulación real de este problema. Hay un pequeño inconveniente acá, y es que el único problema que podemos resolver o que podíamos resolver hasta este momento era el problema donde no había condiciones de contorno. Es decir, eh, cuando uno trabaja con problemas duales el uno del otro, las condiciones de contorno pasan a ser compatibles. Lo que es Dirichlet en un lado se transforma Neumann en el otro y viceversa. En este caso lo que tendríamos que tener es un problema donde las condiciones de contorno de una medida P sean ceros en el complemento de la parte de Dirichlet del problema anterior. Y eso parece una locura también, pues estoy hablando de medidas que tengan condiciones de contorno, pero se puede extender el concepto de traza también a este espacio de medidas. Y bueno, hay cosas por hacer todavía, pero al menos en el caso de que el omega n, o sea, la parte complementaria del pedazo de frontera de Dirichlet en el problema anterior, si es vacío, todo esto tiene sentido y hay una existencia y hay un resultado que es relativamente general. ¿Cómo se unen estas dos cosas que parecen eh, muy desconectadas en principio? Y lo que voy a hacer es una sola diapositiva hablando de lo que es dualidad. Lo que tenemos en mente es un problema de optimización y claramente lo escribo como este problema P-star del que hablamos en la diapositiva previa. Tenemos un operador de divergencia, que es un operador simplemente lineal y acotado en este sentido. Y esto, el JP, por supuesto, depende en la clase de JP que haya tomado antes. ¿Cuál es el problema dual del P-star? Está dado por otro problema de minimización que involucra las funciones convexas conjugadas de J y de F y el adjunto del operador divergencia. Y si quieren ver una buena referencia sobre dualidad y convexidad, recomiendo el libro de Ekeland y Teman, pero debe ser parte de la currícula de ustedes. ¿Y qué es lo que podemos hacer con esto? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y el resultado es que, suponiendo que el alfa sea una función continua hasta la frontera o sea una medida de Borel no acotada, el resultado que tenemos es que el P-star es que el dual del P-star es el P, o sea que el P-star es el predual del P, del problema inicial. Y todos los casos están incluidos en ese resultado. Es decir, todas las formulaciones están incluidas. No importa si el P es una función o es una medida, la dualización de ese problema siempre termina en ese problema tan simple o tan simple de formular inicialmente, que tiene una cota en el gradiente y que depende de cómo tomemos el alfa. Pero los dos están ligados a partir de un teorema de dualidad. Bien, ¿qué hacemos con eso? ¿Para qué nos sirve? En el caso de que tengamos un alfa que sea continuo hasta la frontera, tenemos que la dualidad fuerte se sostiene. Tenemos un teorema de dualidad fuerte y hay condiciones de extremalidad que inmediatamente nos dicen cómo se relaciona la variable P con la variable U. Y si ustedes ven, la que más nos importa es que el U es el F menos la divergencia del P. Ahí vemos por qué el espacio de estados en el problema P-star está forzado a ser una función, y es porque tiene una relación directa con la variable física.
¿Qué podemos hacer con esto? La idea es que ahora que tenemos este resultado de dualidad, podemos juntar estas dos cosas, forzar un algoritmo y ver qué pasa. Y eso es, así tiene que cerrar la charla de cualquier problema aplicado. Entonces, ¿qué tenemos? Quiero armar un algoritmo del estilo Primal Dual, dado que estas dos cosas funcionan. Tenemos una condición de optimalidad para el problema P-star, que era un problema cuadrático con una funcional convexa pero no diferenciable. Entonces lo tenemos en el sentido que el cero pertenece al subdifferential no sé cómo se dice en castellano, pero debe ser el subdiferencial. Y de esa condición de contorno vamos a extraer, de esa condición de optimalidad vamos a extraer parte del algoritmo, y la otra condición que necesitamos es la que mencioné recién, que es la de extremalidad, que el U tiene que ser la divergencia de P más el F. De esas dos cosas, ¿qué se extrae? Un sistema que es una ecuación variacional complicada, pero ustedes están ahí y son todos un poco, bueno, en parte hijos académicos de Juan Carlos, han visto cosas de L1 con Bingham muchas veces y ven que esta formulación es relativamente conocida. ¿Qué es lo que pasa ahí? Por supuesto, la norma de L1 pesada, el término que involucra el alfa, es no diferenciable. Como no es suave, hay que hacer algo al respecto para poder generar un algoritmo. Y lo que hicimos ahora fue seguir un poco una idea no estándar, que fue lo siguiente. Bueno, tomemos este sistema que involucra una inecuación y una ecuación, y lo único que vamos a hacer es suavizar esta parte no suave, sin cambiar la relación de extremalidad. Lo único que vamos a tocar es esta parte. Y lo que se hace es, a través de una función de Hoover, se hace el smoothing de la suavización de ese término, lo cual un poco rompe la relación de dualidad de las dos variables, pero en caso de que el parámetro tau sea chiquitito, estos dos problemas tienen que parecerse. ¿Por qué hicimos esto? Funciona hermosamente bien. Todavía no tenemos una explicación de por qué funciona tan bien el algoritmo, dado que estamos realmente haciendo una cosa medio ilegal en ese sistema, porque estás suavizando una parte del sistema de optimalidad sin tomar en cuenta cuáles son los cambios en la relación de extremalidad de U y P. Y eso funciona. Aplicamos Newton acá, hay una discretización común y corriente en términos de Rabiar-Thomas para que la divergencia está bien definida, y piecewise constants para la función U. ¿Qué surge de ahí? Este es uno de los resultados numéricos. En la imagen superior izquierda tenemos el forcing term, el F. Entonces imagínense que esa es la intensidad del material que se está arrojando sobre el dominio. Vamos a tomar condiciones de contorno de Dirichlet para la variable U en todo el dominio. Entonces tiene que empezar a caerse la arena que estamos agregando en la frontera. La siguiente imagen de la fila superior, en la segunda columna, es la variable U. Lo que se ve es que justamente la arena empieza a caerse en la frontera, y es verdaderamente un problema no suave. Si ustedes ven en la imagen inferior izquierda, lo que se ve ahí es que el gradiente de U es perfectamente verde cerca de la frontera, y eso es porque está tocando la cota exactamente alfa 1,5. Esto es muy non-smooth, es muy no suave, y la resolución del problema, en este caso no tenemos una solución exacta, pero en el paper tenemos varios problemas con soluciones exactas donde el algoritmo funciona del mejor modo posible. Y lo que se ve abajo a la derecha es la variable P, que sabemos que tiene que ser muy irregular. La divergencia va a estar en L2, pero la variable P puede ser tan irregular como una medida. Y eso se nota, la resolución de P es compleja siempre.
Este es un caso de los más simples que puede haber, porque el alfa es una constante, no es una medida, pero logramos también aproximar uno de estos casos donde el alfa es una medida. Y el problema es este. Tengo que explicar un poco qué significa lo que sucede acá. El alfa va a ser una medida que va a tener una parte que es absolutamente continua con respecto a la medida de Lebesgue, en el sentido de que es una constante más algo que está asociado con una integral de línea. Em, en una dimensión, esto sería como tener que el alfa es 1 más una delta de Dirac en el punto 0,5. Sería eso. En dos dimensiones lo que hacemos es como extender esa delta de Dirac a todo el segmento y termina siendo determinado por una integral de línea ahí. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Es que la solución U de este problema puede tener un salto justamente en ese segmento que atraviesa el cuadrado. ¿Y cómo corroboramos que las cosas están funcionando correctamente? Lo que hacemos es tirar material en un pedazo del cuadrado y justamente que no arrojar nada de material después de que la medida aparezca. Entonces, como no hay difusión, todo tiene que quedar acumulado en uno de los lados del cuadrado. ¿Y qué es lo que pasa? Se arroja todo el material en un lado, como puede haber un salto y no hay difusión, todo queda acumulado de ese lado y se mantiene casi perfectamente esa discontinuidad de ahí. Y esto es verdaderamente lo que uno espera encontrar en el caso de una medida alfa como cota del gradiente en un problema de estos. Y creo que estoy en tiempo, no me pasé ni un minuto, creo. Les agradezco la atención y ahí tienen las referencias. Y bueno, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Carlos, por esta charla súper interesante. Gracias. Estoy seguro que van a haber preguntas, así que es tiempo de preguntas y Ujú. comentarios. Perfecto, gracias. Si yo puedo comenzar, Sergio. Dale, Pedriño, sí, dale, claro. Muchas gracias, Carlos, por la presentación, muy interesante problema. Mm. Tengo un par de preguntas. Sí. Empiezo por la última parte porque me Ujú, da curiosidad un poco el tema de la aproximación numérica. ujú. Mencionaste que para el U, ¿no es cierto? Utilizan piecewise constant, ¿no es Ujú. cierto? Y esto no les ha dado ningún tipo de problemas, digamos, no sé si han medido errores o algo así, porque un poco estaba investigando en la Ujú. literatura encontraba que había problemas de la aproximación de las funciones de variación acotada por piecewise constant. No sé si... En este caso no hay ningún inconveniente. El algoritmo funciona claramente bien. Los errores están medidos en el paper. Se ve que, de hecho, no tenemos demostración, pero los errores se comportan del modo óptimo, digamos. Eh, Y la discretización es en triangulación, ¿no? en triangulación uniforme, sí. Ok. Y otra curiosidad que tengo es, no sé ¿qué pasa cuando varía alfa? Porque, digamos, cuando es muy grande, digamos, ya no constituye Ujú. una restricción. No Correcto. sé qué tan robusto es el problema con respecto a la variación de alfa, no sé. Esa es una pregunta bien interesante y es justamente lo que estamos trabajando con un nuevo estudiante de doctorado, que es Nicholas Kilsholm, que estamos intentando entender si podemos obtener resultados de perturbación con respecto al alfa. Ese problema es bien complejo en este sentido, Imagino. porque en un problema variacional de los clásicos, el concepto de estabilidad está asociado con la convergencia de Mosco de los conjuntos. Mm. En este caso, para esta clase de problemas donde el alfa puede ser una medida que esté variando, todavía no tenemos resultados concretos al respecto de eso, pero estamos trabajando en eso. Hay algo de estabilidad que se puede ver. De hecho, cuando el alfa es una constante, se puede determinar algo. A los resultados que están disponibles ahora, por ejemplo, es que nunca hay una dependencia del tipo Lipschitz.
Si vamos a tomar un problema más sencillo, por ejemplo, una ecuación variacional con el laplaciano, condiciones de contorno cero, el f en L2, y vamos a suponer una cota en el gradiente que sea una constante y variemos esa constante, la dependencia que hay con respecto a la variación de la constante te da una dependencia de la raíz cuadrada de la diferencia de la norma en el espacio de estados. No hay una dependencia Lipschitz. Creo que Atouch fue el encargado de mostrar que en general esas cosas no surgen. Lo único que queda es una dependencia de tipo Lipschitz, pero hay una dependencia continua. En este caso también, cuando el alfa es una medida, esperamos encontrar algo parecido. Sí. No sé si eso responde a la Sí, pregunta. sí, no, totalmente. Muchas gracias, Carlos. No, por nada. Chévere. ¿Más preguntas, comentarios? Carlos, yo tengo una consulta justo Sí. con el tema de Hoover. O sea, lo que hacen al final es hacer una regularización de Hoover de la inecuación variacional, ¿no es cierto? Entonces, Sí, bueno, nada tú más que tienes eso. esta ecuación. Ujú. Pero luego el tema es que la segunda ecuación se deja libre, digamos, sigue Exacto, siendo una eso es lo ecuación de raro. transporte. Ya, pero ¿y cómo le enganchan luego? Es decir, la resolución del sistema es como un sistema, ¿sí? Como un Es Newton a como un todo el sistema sistema, concreto, ¿sí? como un sistema que funciona. Ya. ¿Y Y cómo de le, hecho, cómo re- no perdón. debería funcionar del todo, porque lo Claro, que uno ese es espera es lo siguiente, es si regularizamos, creo que se puede ver el cursor, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, no hay Si problema. yo quiero regularizar esto, también cambia esto. Es decir, Claro. si vos usas Hoover en el problema inicial, en el dual, tenés que tener una regularizaón de tipo Tijonov Ujú, en el ujú. problema y tendría que El Green aparecer un Plan, sí. término nuevo en esta condición de extremalidad. Para Exacto. hacerlo todo clásicamente, en este sistema al final tendría que aparecer un término nuevo en la segunda ecuación que dependiera del tau al mismo tiempo, y Claro. creo que sería únicamente un término en L2 de Lu. Sí. No Sí, tocamos sí, más eso, o menos. no queda tocado. Ah, Lo que sí se puede demostrar, y formalmente es más sencillo todavía, si agarras ese sistema y pones y si tiene solución y mandás el tau a cero, el límite tiene que coincidir con el problema inicial. Eso se puede hacer. claro, exacto. Probar Esa era mi existencia del pregunta. sistema es distinto. O sea, si tienes la convergencia esta con el tau, se Formal, depende del parámetro, digamos, formalmente. en infinito dimensional no la tenemos. Ok. No hay, Entonces, no hay, no, es raro que funcione realmente, es extraño que funcione. Queríamos ver, a ver, cómo es el mínimo cambio posible para hacer en el sistema de modo que obtengamos resultados concretos. Yo no sé exactamente qué es lo que pasa. La intuición que tengo es que el hecho de no considerar el término este extra de Tijonov en el problema de Lu, ujú, lo que hace es que queda esa parte no genera tanto inconveniente porque está absorbida por el producto, el inner product de la primera ya, parte. Y eso es lo que no hace que todo se inestabilice. ya, Es decir, eso es lo único que me imagino que puede ser. Hemos discutido al respecto de por qué funcionaba tan bien y dijimos, bueno, vamos a usarlo, funciona. Es decir, lo que nos envalentonó fue que para los problemas donde teníamos soluciones cerradas, coinciden los resultados Ah, perfectamente. o sea, converges al problema, pero Converge sí es extraño. correctamente, inclusive con la disminución del Del tamaño tau, de la discretización, con el ya, parámetro, todas las convergencias están disponibles, e inclusive en el caso, si vos te fijas en el caso, este es el más complejo porque la aproximación de la medida hay que hacer a través de un límite de funciones. Lo que se hace es, ujú, se toma una función, una step function con una constante que tiene que explotar, y ese límite converge a este objeto, a ese U que se ve ahí, y todo ya, también funciona estable. Se degeneran las iteraciones en este caso, porque no tenemos resultado que te diga que semi-smooth Newton tiene que funcionar si el alfa es una medida. No claro, hay nada que te diga claro, eso. obvio, claro, Entonces la cantidad de iteraciones realmente explota, pero hasta el límite donde podemos llegar, todo funciona como uno lo espera. pero Pero eso funciona. también pasa si querés hacer control óptimo con una medida también al respecto. Mm. Pasa eso. Hasta Carlos, ahí llega el asunto. y una pregunta un poco más Sí, así.
menos específica, digamos, al momento de hacer la aproximación por elementos finitos, tienen que garantizar aquí también algún tipo de resultado de estabilidad, tipo LBB o alguna cosa así, por lo que tienes esas divergencias, Eh, o no. no, mira, para ser completamente honesto, creo que no hay ningún problema en este caso para eso. Okay. Un poco preguntando, continuando con la pregunta que había hecho el Pedro, ¿no? O sea, que es como... Tengo que pensar exactamente si hay algún problema, pero que yo sepa, al menos en los casos, es decir, el caso del alfa siendo una medida no está fuera Claro. de todo lo que sabemos que es teórico y que pueda funcionar acá. No tiene realmente sentido. Se requiere un estudiante de doctorado nuevo para que estudie esa parte. Pero en el caso donde el alfa sea una constante, creo que no hay problema. inconveniente, creo. Creo que no. Okay. Chévere. Gracias, Carlos. O sea, igual, o sea, después posiblemente y hasta te voy a escribir un par de cosas porque me pareció interesantísimo eso, porque nosotros también podríamos aprovechar esa cosa, si es que logran algún resultado alrededor de esto, de solo regularizar Claro, una ustedes parte y tienen que dejar la otra. han trabajado mucho con esas cosas en L1 ahí, me Claro, imagino. y justo, claro, pero justo el tema que mencionas es este término de Tikhonov que aparece Claro. y el no tener ese término podría ser útil en algunos casos, entonces, ya, o sea, sí, realmente es un tema estaría genial, sí, se puede colaborar, claro. chévere, chévere, Carlos. ¿Más preguntas, comentarios? Yo tengo, más que una pregunta, es una curiosidad. Primero, Sí. Vale, Pau. súper interesante tu charla. ¿Puedes pasar al slide 10 donde definías la norma o Ahí está. justo de la variación acotada? Sí, tengo una curiosidad. ¿Qué tiene que ser este P? ¿Tiene que estar entre 0 y 1? ¿Entre 0 e infinito? ¿No puede ser infinito? No, o qué pasa con ese P? ¿El P chiquito? Perfecto, la pregunta es muy interesante. El problema físico requiere que el P sea 2. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, al menos en esta realidad, si tirás arena desde un punto, el cono que se genera es algo asociado con el gradiente con el P igual a 2. Si pones P igual a infinito ahí, lo que surge es que tendrías una realidad donde si tirás arena desde un punto se genera una pirámide. Y no es exactamente lo que pasa, pero cambia la estructura que se genera cuando tirás el material desde un punto específico. Puede ser cualquier cosa entre 1 e infinito. Es decir, la teoría funciona para todos los casos. El único P que tiene sentido físico es el P igual a 2, que yo sepa. Ah, ok, claro, por eso en los experimentos tenías ese P igual a 2, justamente. Claro, si no empiezan a surgir pirámides. El P infinito es más sencillo de trabajar porque es un problema, termina siendo, al menos en el caso donde el alfa sea una constante, tenés un obstáculo doble, si querés, es más simple de trabajar, pero el problema físico requiere que el P sea 2. Ah, claro, con P infinito puede ser más fácil, pero no tiene sentido físico. Exactamente. Listo, muchas gracias. De nada. ¿Más preguntas, comentarios? ¿Seguros? Entonces, si no es el caso, Carlos, muchísimas gracias por esta charla. Chévere, gracias a por ustedes. haberte tenido acá. Gracias por aceptar la invitación, la buena onda. La invitación queda absolutamente planteada, ¿no? Bueno, que perfecto. Sabes, cuando presencial. puedas. Pero sí, apenas me estás pueda subir un invitado. avión, voy. Chévere. Sí, aquí serás recibido con todo el gusto del mundo. Muchísimas gracias, colegas, por haberse conectado. Gracias a todos. Y nada, nos vemos la próxima semana. Suerte a todos, un buen fin de semana. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, chao. Chao. Gracias. Chao.